Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a esta sesión de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, que es un espacio de debate, diálogo académico en torno a lo político, la política. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Anaí Gómez de la Universidad de Guadalajara, quien nos hablará el día de hoy sobre todo para quienes vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, de un tema muy interesante, pero que toda proporción guardada se puede extrapolar el caso a un problema estructural en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, permítanme reiterar el nombre de la ponencia o de la participación de la cual nos va a hablar la doctora Gómez Fuentes, que es de lo irresoluble la negociación, análisis sobre las condiciones y la trayectoria del conflicto por la presa El Zapotillo. Y me voy a permitir leer una breve reseña y semblanza curricular de la doctora Gómez Fuentes, quien ella es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, concretamente en el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán. Desde 2012 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Cuenta con perfil PRODEP desde 2019. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y también por esta misma institución es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Es secretaria técnica del proyecto PRONACES CONACYT, titulado Diagnóstico, Identificación y Análisis de los Impactos y Afectaciones Ocasionadas por la presa El Zapotillo y la elaboración conjunta de una estrategia de resarcimiento. Es coordinadora de la maestría en estudios rurales en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y es perita federal en materia de antropología social por el Consejo de la Judicatura Federal, adscrita al tercer circuito en el estado de Jalisco. Sus líneas de investigación han estado centradas en el análisis de los conflictos socioambientales, los impactos sociales y culturales ocasionados por la construcción de presas y en la gestión del agua y sus conflictividades, desde las cuales ha publicado libros, capítulos y diversos artículos académicos, y es para nosotros un honor y de nueva cuenta darle la más cordial bienvenida y agradecerle por dedicarnos una parte de su tiempo. Y estimada Anaí, te escuchamos con muchísimo gusto. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias al doctor Arellano por hacer esta invitación a este tan importante seminario que ya veo que tiene varias sesiones que se han llevado a cabo. Y bueno, en diferentes ocasiones en el Colegio de Jalisco, me han invitado a hablar pues de lo que yo trabajo, de los conflictos ambientales, de los proyectos de construcción de presas. Y como que pareciera que cada año voy actualizando el tema desde lo que yo trabajo. En esta ocasión, como ya se mencionó, voy a hacer la presentación de, por así decirlo, unos avances de investigación de un equipo que estamos trabajando en torno a la presa El Zapotillo, un equipo de investigadores que estamos trabajando este conflicto. Voy a presentar, a ver si les voy a presentar un avance de investigación, como ya les decía, que en realidad este documento después se convirtió en un capítulo, en un artículo que publicamos. Al final de todo voy a decir en dónde está publicado. Y se publicó por una servidora y por el maestro Néstor Adán Ortiz Zamora. Nosotros lo que queríamos presentar aquí en este momento son las pautas que llevaron a la resolución del conflicto por la presa del Zapotillo. Como ya decía hace un momento, cada año voy presentando diferentes cosas en los diferentes eventos que me invitan en el Colegio de Jalisco. En alguna otra ocasión presenté como el historial de construcción de presas que ha habido en Jalisco y los diferentes proyectos que han quedado inconclusos y que, digamos, hablan de una política hidráulica de construcción de presas pues fallida, ¿no? Y de una política pública que muchas veces no tiene sentido.
El conflicto por la presa El Zapotillo, pues duró poco más de 15 años en la esfera pública de Jalisco y del gobierno federal, y fue un conflicto que parecía que nunca se iba a solucionar, así como otros conflictos anteriores, como por ejemplo la presa hermana de Arcediano y otros conflictos anteriores, pues que finalmente se cancelaron. Parecía que el Zapotillo pues iba a ir adelante, ¿no? Que todas las fuerzas estaban puestas. Si ustedes más o menos ubican la historia de este conflicto, pues van a poder entender que la presa se construyó. La presa estaba construida a 80 metros. Entonces, todo indicaba pues que finalmente la gente iba a ser desplazada, el proyecto iba a concluir y que por fin Guadalajara y Guanajuato iban a tener agua del Zapotillo, de la cuenca del Río Verde. Finalmente, hay una serie de cuestiones, que es lo que se analiza en esta presentación, que marcaron la pauta para solucionarlo. Por ahí que el título se llame De lo irresoluble a la negociación. Es por eso, pues, que parecía algo que no se iba a solucionar y finalmente se llegó a una negociación. No sabemos si la mejor o la peor, pero se llegó a una solución. Bueno, aquí cabe la duda, preguntarse si nosotros ubicamos toda la política socioambiental y política, los diferentes conflictos que hay en el país, pues vamos a poder entender que hay una serie de conflictos, pues de carácter socioambiental que están presentes en el país, ¿no? Simplemente el llamado Tren Maya, ¿no? Que fue o ha sido una de las obras emblemas del gobierno actual. Y entonces esto pues generó una serie también de oposiciones, ¿no? A este proyecto. Otro conflicto que estaba más o menos ahí presente fue el del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Que finalmente ese también bajo una decisión presidencial, pues se viene abajo este aeropuerto y se construye el otro aeropuerto, el Felipe Ángeles, y se da una solución muy al estilo del gobierno actual. Entonces, preguntarnos por qué el Zapotillo, por qué se decide solucionar este conflicto y no otros de otras presas. Entendamos un poquito, no es el objetivo de esta presentación, pero podemos entender si más o menos son, digamos, si son seguidores de los conflictos socioambientales y de los temas de política pública en materia hídrica en Jalisco, que hay otros conflictos o había otros conflictos también en Jalisco. Bueno, simplemente el tema recurrente y cíclico del abastecimiento de agua a la ciudad de Guadalajara. Había otros conflictos en el país, la presa de la Parota, Paso de la Reina y otros conflictos que son de presas más pequeñas, pero que finalmente estaban ahí en la escena pública y que esos pues no pasaron por la decisión gubernamental de solución. Entonces, eh, pensamos que hubo una serie de elementos que confluyeron ahí, que es lo que vamos a ir hablando, bueno, es lo que se va a ir hablando a lo largo de esta presentación, que confluyeron para entender por qué el Zapotillo y por qué no otros conflictos, ¿no? Entonces, también nos preguntábamos cuáles fueron los componentes que dieron paso a esta resolución. Una cosa que también es bien importante que debemos identificar, si ustedes hacen una cuenta, ¿cuántos sexenios y cuántos trienios pasaron en este conflicto? Mínimo 3 sexenios y otros tantos de gobiernos municipales, sexenios en el sentido de gobiernos federales, de gobernadores del estado de Jalisco, de Guanajuato, y ningún gobierno había intentado dar una solución verdadera para el conflicto por la presa del Zapotillo. Entonces, ¿por qué en este gobierno y por qué no en otros también? Perdóname ahí, pero Sí, no sé si estás ya compartiendo pantalla porque no se sí, ve que sí. Dicen que para que se puedan mover las diapositivas
hay que compartir la pantalla. Solamente será Estoy, una cuestión técnica. a ver, es que según yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Cómo puedo saber si no? A ver. Por ¿No? favor, deje de compartir pantalla Ah, y hacemos otra vez el proceso. ok. Ajá. Posiblemente le aparezcan dos programas PowerPoint en el Zoom. Uno le va a aparecer en pantalla como pequeña y otro ya en pantalla completa. A ver, entonces hago otra vez, cierro todo. Deje de compartir, Ok, exacto. dejé de compartir. Ajá. Y ahora Compartir vuelvo a otra vez el compartir. botoncito verde. Ajá. Es posible, si ya estaba en pantalla completa, le van a aparecer dos programitas, un PowerPoint más pequeño que el otro. A ver, intente Ok, poner la pantalla completa ahí en modo presentación. pantalla completa. Eso exactamente. Ahí, ¿se ve? ¿No se ve? No se ve. No, estamos viendo una pantalla diferente. Entonces, al momento de compartir pantalla, es seguro que le aparecen dos PowerPoints. Uno que tiene pantalla completa y este que Ujú. estamos viendo nosotros. El de Entonces, pantalla verde. ajá. Entonces, deja Ajá, de compartir otra vez dejo y de compartir otra pantalla vez. Ahí. al compartir, debe Ah, escoger que se vea en pantalla como completa. a ver. Ajá, Ujú. a ver. Compartir y luego, Y ahí debe ver un PowerPoint que está como con su vista de presentador y uno que ya viene en pantalla completa. ahí se ve, no. No, ahí vemos todavía el que tiene sus diapositivas laterales. Pues es que no sé qué más hacer. Déjeme ver. Ahí, a mí, Ah, por ejemplo, me aparece toda completa la ok, pantalla. sí, entonces más bien del escape ahí, Ujú. ya Sí, deja de ver la pantalla completa. Ahí sí. estamos viendo nosotros, A ahí ver. estamos viendo que cambia, a ver, la pantalla completa. Ahí, Ahí está ya. Ahí ¿ya está. se ve? Ahora sí Sí. ya. Entonces voy a regresarme porque estaba en Ahí la... está. Ya, Exacto. ok. Bueno. Entonces, pues yo aquí estaba muy emocionada con mis preguntas que están comentándoles. Bueno, de todas maneras era lo que yo estaba hablando. Y bueno, formalmente lo que queremos saber o lo que necesitábamos saber como una necesidad de investigación era cómo se construyó la resolución del conflicto por la presa del Zapotillo. Y sí me he regresado un poquito a la historia, porque bueno, entendemos que no sé si todos los que están presentes pues sepan antecedentes, ¿no? Pero bueno, entonces partíamos de una situación de un conflicto de más de 15 años, donde habían pasado más de 3 sexenios de diferentes gobiernos federales, gobiernos estatales, de una problemática así real de tema de gestión del agua y de tema de abastecimiento, sobre todo para León, bueno, para la zona metropolitana de León, para la zona metropolitana de Guadalajara. Digamos también, pues un paradigma solo y exclusivamente de construcción de grandes presas. Y bueno, una serie de cosas. Aquí recuerden que en juego también estaban tres comunidades, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Si bien es cierto, son comunidades pequeñas que no tienen gran número de habitantes, pues eso no significa que no tengan una importancia o que no tengan derecho a vivir en su territorio. Entonces, finalmente estaban estos elementos en la mesa. Había habido una oposición importante durante varios años, como ya dijimos, afectaciones y bueno, una serie de circunstancias que estaban ahí permeando en el caldo de cultivo del conflicto. Bueno, aquí está muy necesario un poco platicar un poquito esta parte porque con la entrada del gobierno federal del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, pues vinieron otras cosas distintas a las que siempre habíamos estado pues viendo. No sabemos si para bien o para mal, pero sí distintas. Ustedes recordarán un poquito cuando un poquito para hacer historia y poner en contexto histórico, cuando entró el gobierno de Vicente Fox, también se generaron una serie de conflictos socioambientales. Hubo como otra oleada de conflictos. En este caso no fue que se generaron más conflictos, sino que
se decidieron solucionar algunos. Por ejemplo, cuando entró Vicente Fox, pues estaba el conflicto del aeropuerto y la situación con los comuneros de Atenco, y también en ese contexto pues se construyó el conflicto de las mujeres mazahuas en la cuenca del sistema del Cutzamala y todo esto. Digamos que pareciera que cada que entra un nuevo gobierno pues hay ajustes distintos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hubo la entrada de nuevos actores en este sentido en el gobierno estatal, por así decirlo, en el gobierno estatal de Jalisco, de Guanajuato y sobre todo del gobierno federal, ya lo había dicho. También hubo un poco cambios en los objetivos a nivel país, pues cuáles eran los focos que se estaban poniendo y por qué. Y un poco también aquí lo que se vio mucho a la hora del trato personal de los afectados con el gobierno federal, estoy hablando del gobierno federal, aquí creo que no voy a tocar mucho la relación con el gobierno estatal, me voy a ir más a la perspectiva federal. Hubo muchos cambios, o bueno, algunos cambios, no digamos muchos, en la dinámica de la relación que se estaba siempre jugando entre el gobierno y los afectados. Porque, bueno, pues yo formalmente haciendo cuentas desde el 2010 participo con los afectados por la presa del Zapotillo. En el 2009, 2010 fue que llegué por primera vez a Temacapulín y me había tocado ver los diferentes momentos o etapas de relación, de lucha, de perspectivas de los afectados con el gobierno, y muchas veces, no fueron unas, fueron muchas veces, me percaté del trato que los gobiernos, en este caso la Comisión Nacional del Agua, tenía hacia los afectados. Era un trato despectivo, era un trato súper desigual, un trato de, pues ni modo, no hay otra solución, se van a ir. O sea, una perspectiva totalmente pues de poder, ¿no? Del gobierno federal tiene el poder y bueno, pues ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. En este caso, por lo menos la relación cambió. Me tocó estar en una reunión en el 2020, en marzo de 2020, justo antes de que empezara la pandemia, en una reunión que me invitó la gente de Temacapulín en la Secretaría de Gobernación. Eran las primeras mesas que se hacían para empezar a gestionar el conflicto, no digamos solucionarlo, empezar a ver qué había, ¿no? Entonces nos invitaron a mí y a otras colegas pues a ir y a presentar pues lo que nosotros teníamos de investigación, un poco más de corte social respecto a la presa El Zapotillo. Se entendía que iban a ser varias mesas y en una de esas mesas pues será como el bloque más social. Me llamó mucho la atención, un poco para ejemplificar esto que estoy diciendo, el trato hacia la gente. Era un trato amable, era un trato cordial, era un trato de amabilidad, es decir, se les trataba bien, o sea, no digamos halagando, pero sí tratando pues normal, un trato respetuoso, y parece ser que en todo lo que fue la resolución del conflicto siempre fue un trato amable hacia los afectados. Entonces, bueno, esto llama la atención porque por lo menos era un gobierno un poquito más empático que los anteriores. Bueno, las condiciones de la comunidad, desde mi perspectiva, era que ya estaban cansados, tenían muchos años ya de lucha, habían resistido muchos embates del gobierno estatal, sobre todo mucho desgaste con el gobierno estatal. Ya habían sufrido muchas circunstancias, bueno, habían pasado por la toma de una presa, ya habían llevado una defensa sociojurídica, ya tenían muchos elementos que hacía desgastante. Bueno, los liderazgos también estaban un poco desgastados en el sentido de que pues siempre eran los mismos, había reuniones acá, había reuniones allá y pues la gente siempre era la misma la que asistía, ¿no? Entonces, un poco era esto lo que pasaba sobre todo en Temacapulín, que era es como la comunidad que lideró la defensa y la resistencia. Y bueno, entonces esto era más o menos lo que estaba pasando en la comunidad.
Bueno, aquí debemos de hacer brevemente un mapeo de actores y podemos ubicar de un lado el gobierno de Jalisco y su representante pues más importante durante todo el proceso de gestión de conflicto, la Comisión Estatal del Agua. El gobierno de Guanajuato, que a pesar de que los afectados no tenían un trato directo con el gobierno de Guanajuato, pues sí, digamos, había ahí siempre un jaloneo de que se lleven el agua a Guanajuato, que no se la lleven. Y finalmente es un actor importante porque siempre por debajo del agua siempre estuvo muy presente. Otro grupo de actores importantes eran los empresarios y la iniciativa privada. Aquí teníamos actores como el fallecido Enrique Dao, que siempre estuvo promoviendo la construcción de presas, y el Zapotillo obviamente también era un proyecto que finalmente era parte de los proyectos que sí o sí tenían que salir para Jalisco y para el abastecimiento de agua a Guadalajara. Y finalmente, desde el gobierno federal, el actor que siempre estuvo súper visible, que siempre fue directamente la parte más confrontativa con los afectados, pues fue la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, en este caso, pues los directores de cuenca, ¿no? Pero formalmente la Comisión Nacional del Agua. Del otro lado, tenemos los actores pues más sociales. Estaba el comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo. El comité se formó en el 2008, que bueno, en el 2008 sucedieron muchas cosas, dentro de las cuales fue la conformación del comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo. También fue la llegada de organizaciones de la sociedad civil que permanecieron acompañantes del proceso de lucha, y también llegaron en ese momento, en el 2008, los abogados, que fueron quienes sostuvieron una defensa sociojurídica junto con la gente. Digamos, ellos hacían su parte más jurídica y bajo una estrategia social y sociojurídica finalmente, pues sostuvieron una defensa durante muchos años. Por otro lado también, bueno, ya dije asociaciones civiles, estábamos, si me puedo incluir en estos, los académicos, que siempre estuvimos ahí de manera periférica, pero siempre apoyando, pues investigadores de la Universidad de Guadalajara, del ITESO. En ese momento yo trabajaba en el Colegio de Jalisco, pues digamos que bajo mi presencia, pues el colegio se da presente, aunque nunca hubo un pronunciamiento frontal para decir estamos apoyando la lucha, pero bajo mi representación pues siempre estuvo presente el Colegio de Jalisco. Y básicamente, ¿no? A veces pues llegaban otros académicos de la UNAM y de otros lugares, pero formalmente esas eran bueno, formalmente dos instituciones, UDG e ITESO, quienes siempre arroparon con argumentos académicos y después de sostenimiento de conocimientos y de bases pues científicas sociales, la lucha en contra de la presa El Zapotillo. Bueno, entonces estos son los actores que estaban ahí presentes en el momento que se empieza a hacer el análisis. Aquí hubo un cambio importante, que fue la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes, bueno, esta rayita, perdón, quedó ahí ya chueca. No sé si es por la presentación que estoy haciendo o ya estaba chueca, pero lo que quiero decir aquí es que la entrada del actor, y no estoy hablando del gobierno federal, estoy hablando del actor Andrés Manuel López Obrador, sí vino a modificar la dinámica de todos los actores ahí presentes por muchas razones. Bueno, no me voy a poner aquí a explicar las alianzas políticas ni todo eso, que aquí el doctor Arellano es quien más sabe de eso, pero sí se acordarán un poquito, pues que en el gobierno federal pues eran morenistas y son morenistas. En el gobierno de Guanajuato creo que son, no sé si priistas o panistas, y en Jalisco pues son MC, ¿no? Son Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos, para empezar por el tema político de partidos formal, pues había una cuestión ahí distinta entre todos ellos. Ahora,
entre los empresarios y la Conagua siempre hubo una buena mancuerna para la construcción de proyectos de presas, y con la entrada de Andrés Manuel López Obrador se modificó un poquito, como ya vamos a ver más adelante. Es importante decir aquí que AMLO siempre estuvo cercano a la lucha de Temaca. Antes de su llegada a la presidencia, visitó 3 veces el pueblo, visitó Temacapulín en 3 ocasiones en diferentes años en sus recorridos que hacía, y la última fue como candidato a la República en esta última ocasión. Y en la última ocasión que estuvo ahí en Temacapulín, él lo que ofreció fue que no se inundaran los pueblos. No dijo más, solo dijo: yo les prometo que cuando llegue esto se va a solucionar y les prometo la no inundación de los pueblos. Eso fue lo que él promete, ¿no? Entonces, bueno, bajo este entramado de actores, pues las fuerzas, si ustedes lo ven, pues estaban desiguales. Pues por un lado la Conagua, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los empresarios, pues no teníamos la misma fuerza como tal el comité, las asociaciones civiles y los académicos, pero es importante decir que aún así se sostuvo una lucha importante durante más de 15 años, ¿no? Entonces, digamos que el actor, comité Salvemos Temacapulina, que sí culpa de manejo, el actor afectados, el actor, como lo quieran llamar, finalmente siempre estuvo ahí presente, y lo que se debe de identificar y poner en la balanza es que se mantuvo a pesar de muchas circunstancias. Y si no hubiera sido por ese actor que siempre se mantuvo en oposición, hubiera sido muy complicado llegar a una solución del conflicto. Bueno, aquí no sé si alcancen a ver, y no me voy a detener tanto en esta cronología, pero sí es importante identificar pues varias cosas. Bueno, aquí podemos empezar desde cuando llegó AMLO al gobierno federal. Se empiezan las primeras pláticas. Aquí, si ustedes identifican un poco la política nacional o los actores que han estado por ahí presentes siempre, pues podrán identificar a Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel pues fue gobernador de Michoacán, pero bueno, es el hijo del licenciado Cárdenas Batel, nieto del ingeniero, perdón, hijo del licenciado Cárdenas, nieto del general Lázaro Cárdenas. Entonces, digamos que tiene una presencia moral importante, ¿no? Por lo menos en ese momento era jefe de asesores del gobierno de AMLO, y él es el que empieza a operar en las entrañas, pues la gestión del conflicto, ¿no? Y bueno, como ya les decía, un trato amable, un trato digno, y se empiezan a hacer mesas de diálogo. Hay varios elementos aquí importantes. Esto era lo que yo les decía, el 5 de marzo de 2019 se lleva a cabo lo que iba a ser la primera mesa, no de negociación como tal, pero sí de reunión y de trabajo ya con el gobierno federal, y sobre todo con la Secretaría de Gobernación, bueno, la Subsecretaría de Gobernación, la Conagua, y en este caso, pues Cárdenas Batel ahí como un poco gestor de todas estas instancias, ¿no? Aquí, pues, si ustedes se acordarán y tienen buena memoria, porque pues ya con la pandemia pasaron muchas cosas en la memoria, empezó la pandemia. Formalmente en Jalisco, pues se acordarán aquel fin de semana que era puente y que se alargó muchos años ese puente. Se declaró la pandemia y pues todos nos fuimos a casa y una serie de cosas. Las mesas se dejaron de hacer. Por ahí en algunas entrevistas que hicimos se comenta que se pensaban hacer virtuales, pues la gente en Temacapulín no quiso porque pues la conexión es terrible allá, o por lo menos era peor antes que ahora, un poco mejor. Entonces se decidió finalmente no hacerla, y ocurrieron cuestiones muy simbólicas por parte del gobierno federal, ahí sí por actores más particulares que por la estructura gubernamental. También el 30 de julio de 2019, el secretario de Medio Ambiente, el doctor Víctor Toledo, visitó Temacapulín. Obviamente un hombre inteligente, un hombre súper sensible, académico de origen, y él
él digamos que por voluntad, pues dijo que posiblemente habría alguna solución, ¿verdad? No, se portó adecuadamente con la gente y la gente también lo tomó como un gesto bueno porque pues era la primera vez que un secretario de gobierno de ese nivel pues llegaba al pueblo, ¿no? Ya investido de secretario de gobernación, pues no como académico, no como en este caso AMLO que fue como candidato, sino un secretario de Estado ya, ¿no? Aquí otros gestos también amables y simbólicos. Fue el 12 de agosto de 2019 cuando se realiza una primera reunión en Palacio de Gobierno. El presidente recibió a la gente en Palacio de Gobierno y pues también era como un logro ya, porque pues qué presidente de la República los había recibido siquiera no en Palacio, sino en otro espacio. Nadie había pues nadie había hecho, no habían tenido ese gesto con la gente, ¿no? Aquí presentamos otra serie de cosas que tienen que ver con varios momentos que pasaron, pero me salto hasta el 14 de agosto y aquí es importante decir, la primer visita que realiza Andrés Manuel López Obrador es el 14 de agosto de 2021. Y lo que cuenta la gente es que primero iba a llegar solo a un punto, pero después ya vino a Temaca y pues se muestra dispuesto a llegar a alguna solución. Entonces, aquí es importante ir indicando que no habría más agua. Bueno, aquí por ejemplo dice, en esta visita el presidente mencionó que no habría más agua para la ciudad de León. Aquí fíjense cómo van poniendo ahí las claves de lo que fue luego la resolución. Que no habría agua para León y se comprometió públicamente a no inundar los pueblos. O sea, la voluntad existía de no inundar los pueblos y ya la idea de no llevar agua a Guanajuato ya estaba ahí muy presente. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, propone ahí una solución técnica que no gustó nada, que eran por puertas electrónicas a la presa y que podían abrirse cuando se necesitara. Bueno, me puedo adelantar un poquito, la gente dijo que no, que esta solución técnica no gustaba porque pues quedaba finalmente al amparo de un humano, pues de una persona que estuviera ahí programando la apertura de las puertas, entonces finalmente esto no se hizo. Aquí es importante resaltar una cosita, y perdón que lo diga, pero aquí justo hubo un cambio importante en Comisión Nacional del Agua. Anteriormente estaba la ingeniera Blanca Jiménez y justo hubo un cambio ahí de gabinete, bueno, de gabinete no, de secretaría y entró el ingeniero Germán Martínez Santoyo y se movieron una serie de direcciones, es decir, cuando entró López Obrador, la Conagua no se movió tanto, o sea, entró Blanca Jiménez, pero finalmente Blanca Jiménez estaba muy del lado de los empresarios, de la forma en la que se venía haciendo la gestión del agua y finalmente removida y a otros directores y entra el ingeniero Germán. Parece ser que el ingeniero Germán ya había trabajado con Andrés Manuel López Obrador cuando fue regente de la Ciudad de México. Bueno, no me acuerdo si todavía se le decía regente cuando fue AMLO, gobernador, digamos, de la Ciudad de México. Y él había ya trabajado con él, más o menos se ubicaban y bueno, lo nombra. Después de esta primer visita, hubo varios momentos en los que la gente trabajó con la Conagua, también se presentaron propuestas técnicas, hubo un acompañamiento de unos técnicos especialistas para ir revisando esta propuesta técnica y finalmente, bueno, la segunda visita es el 10 de octubre, aquí ya les dice que volverá, que él está dispuesto a lo que la gente le diga como solución y que también si se quiere hacer un plan de justicia, pues que se haga y que vendrá en noviembre a ver qué dijo la gente. En todo este momento se trabaja la solución técnica y perdón que a lo mejor me detenga mucho en esto, pero sí es importante porque si la propuesta o la promesa era de no inundar pueblos,
Con la presa a 80 metros, perdón, como ya estaba construida, pues era imposible no inundar los tres pueblos. Se inundaban porque se inundaban. Bueno, era, por ejemplo, Acacico se inundaba, Palmarejo se inundaba y Temacapulín quedaba a expensas de unos diques para no ser inundado, pero finalmente siempre estaba como el riesgo de inundación. Entonces tenían que llegar a una solución técnica para lograr que no se inundaran los pueblos. El objetivo era no inundar los pueblos. Otra cosa que es importante decir en toda esta discusión es que el presidente AMLO siempre dijo, la presa no se va a destruir, la presa se gastó mucho dinero y se tiene que, pues por así decirlo, que se tiene que respetar lo que ya se gastó, pero pues hay que solucionarlo de alguna manera. Entonces la solución técnica a la que llegaron fue que a la presa construida ya de 80 metros le iban a hacer 6 ventanas. Ustedes, pues supongo, no todos no todos han tenido la oportunidad de ir a visitar la presa. Nosotros, porque hemos estado trabajando en Temacapulín, hemos tenido la oportunidad. Son unas ventanas gigantescas, gigantescas, que no sería imposible, obviamente, pero sí costaría mucho dinero, por lo menos, volver a taparlas, ¿no? Entonces son 6 presas que se construyeron a lo largo de la cortina de la presa, lo que hacen que sean vertederos naturales. Si no me equivoco, la altura de la presa quedó perdón, no sé si a 42 o 46 metros de altura, y a partir de eso, pues ya no se inunda ninguno de los tres pueblos. Una cuestión aquí importante que es necesario también decir es que el agua, como ya se dijo anteriormente, ya no iba a ser para León, únicamente se estaba pensando para Guadalajara. Esto también es importante decir porque generó pues molestia con el gobierno de Guanajuato. Entonces, bueno, en la tercera visita, que fue el 10 de noviembre de 2021, el presidente AMLO vino con su gabinete, vinieron secretarios de Estado, se pusieron a las órdenes de la gente, a las órdenes del pueblo, y bueno, se aceptó el plan. En este caso hay una diferenciación, habría que luego en otro momento, ahora no, diferenciar entre lo que el gobierno federal en ese momento dijo que era el plan de desarrollo integral y luego lo que la gente dijo que era el plan de justicia. Hay una diferenciación ahí de conceptos sumamente importante que no nos vamos a detener acá, pero por un lado, digamos que es el plan de justicia o el plan de desarrollo integral. Digo, no es que sea lo mismo, pero pues en esta ocasión entendemos que hubo un pliego petitorio, más que pliego petitorio, un listado de cosas a desarrollar de 15 puntos con otros complementarios, que era como, por ejemplo, esto de las ventanas de la presa. Y bueno, hubo una serie de resoluciones ahí interesantes. Entonces, sí, bueno, me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, si podemos ir viendo cómo fue las características de la resolución, pues vamos a identificar varias cosas. Primero, lo más importante y que la gente era lo que quería y lo que sostenía como necesidad más importante, y creo que hubiera sido, si hubiera sido eso lo único, la gente hubiera estado feliz. La no inundación de los pueblos. Era como lo más importante para ellos y también digamos que el gobierno federal sostuvo su posición, no inundar pueblos. Y para eso se buscó todo lo demás. La solución técnica de la construcción de vertederos, esto también fue o sea, digamos, en términos coloquiales, el gobierno, la Comisión Nacional del Agua, más que el gobierno federal, más que formalmente la estructura del gobierno, sino la Comisión Nacional del Agua se puso en términos coloquiales a modo para que se pudiera lograr esa solución. Si ustedes, por ejemplo, piensan en otros casos, según dicen los expertos, yo no soy ingeniera, no ha habido una solución técnica de estas características. No ha habido. ¿Por qué? Porque además es cara, ¿no? Se gastaron muchos millones de pesos para hacer la construcción de estos vertederos y pues finalmente, no sé si me explico que a lo mejor para un ingeniero sería
inaudito pensar en que si ya está una presa construida a 80 metros, que era casi el 100% de la medida que estaba en un proyecto ya identificada la presa, pues como que le van a hacer hoyos, ¿no? O sea, digamos que aquí hay que pensar como ingenieros y a lo mejor es como, ¿cómo es posible? Pero bueno, la Comisión Nacional del Agua aceptó y negoció esta solución técnica. La aceptación del plan de justicia por parte del gobierno federal. Si por ahí ustedes googlean plan de justicia del Zapotillo, van a encontrar un listado de 15 puntos que no se ha ido modificando como tal, pero sí ha habido algunos ajustes. Pues van a ver que es una cartita a Santa Claus, honestamente y fríamente. O sea, desde cosas como Temacapulín, pueblo mágico, como abastecimiento de agua a los pueblos, ¿saben? O sea, hay una serie de cosas que desde mi punto de vista, pues no hubieran sido ni necesarias. Por eso vuelvo al punto inicial. Yo creo que la gente y todo el mundo se hubiera evitado un chorro de temas si solamente se hubiera dicho, pues no se inundan los pueblos y se genera una solución técnica y ya, ahí ya se acabó. Pero bueno, se aceptó un plan de justicia que hasta este momento se está ejecutando. En los próximos meses se van a ir entregando obras. Pero digamos, a partir de la aceptación del plan hasta estos meses, el plan está día con día ejecutándose. O sea, no ha habido un día que no dejen de hacer acciones para implementar el plan de justicia. Bueno, honestamente, otra cosa que sí llamó la atención en ese momento, que el Estado y las instituciones se pusieron al servicio de las comunidades. Bueno, no sé si muchas veces en discurso, pero en la práctica, si ustedes van a Temacapulina y a las comunidades, pues sí ven un montón de gente trabajando de las diferentes instituciones al servicio de las comunidades. Simplemente les voy a poner un ejemplo. Fuimos hace, no sé si 8 o 15 días a Temacapulín y había un módulo del SAT para atender temas o cuestiones del SAT, pues para la gente que tenía que acceder a ciertos programas. Entonces la solución fue, pues ellos no pueden ir porque ya están muchos grandes, porque no tienen cómo trasladarse, pues entonces llevamos un módulo del SAT y se soluciona el problema. Luego, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, pues puso una antena para que la gente pudiera tener servicio telefónico. O sea, saben que finalmente en la práctica sí las instituciones están al servicio del Estado. Perdón, las instituciones están al servicio de las comunidades. Bueno, otra cuestión aquí súper importante en la resolución fue no dar agua a Guadalajara. Hasta ahorita seguramente ya está la solución, pero digamos dijeron, no vamos a dar agua a Guadalajara y en ese caso vamos a poner como principal eje el reparto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí en esta ecuación, un poquito, los salteños, algunos municipios salteños, sobre todo productores, pues se quedaron un poquito volando en esta repartición porque originalmente en la repartición estaba Guanajuato y municipios de Los Altos. En las modificaciones que después hubo, entró Guadalajara con una presa a una altura de 107 metros que se declaró anticonstitucional. Y bueno, a una presa de 80 metros, formalmente los decretos estaban para la repartición de agua a Guanajuato y para Los Altos, para algunos municipios de Los Altos. Y pues en esta nueva reconfiguración, ni Guanajuato ni los salteños, es la zona metropolitana de Guadalajara. En otra plática que ya también hemos tenido en el colegio, que me ha hecho favor de invitarme el doctor Arellano, yo hablaba pues de estos proyectos de abastecimiento. Y en aquel momento yo decía, porque era cierto, que pues había habido tantos proyectos fallidos de abastecimiento de agua a Guadalajara. Entonces, Zapotillo es el primer proyecto que se culmina y que se echa a andar para el abastecimiento, el proyecto hidráulico un megaproyecto, pues, que se echa a andar y que formalmente llega agua ya de la cuenca del Río Verde para la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces,
Formalmente el Zapotillo es o sea, bueno, el Zapotillo y la red de distribución que se generó de acueductos y de plantas de bombeo y todo esto, digamos, es la primera gran obra en los últimos años que se genera para el abastecimiento de agua. Si ustedes se acordarán cómo se hace el abastecimiento de agua para la zona metropolitana, pues está Chapala como principal proveedor, hay manantiales, por ejemplo, Colomos y alguna otra que se trae de algún otro lado, pero formalmente de la cuenca del Río Verde no llegaba agua. Entonces, esto también viene a generar una configuración ahí distinta. Bueno, ya casi voy acabando. Bueno, aquí, a pesar de que esto se solucionó, no sé, no estoy segura si van a ser, si eso pudiera generarse como una pauta para la resolución de conflictos. Es decir, no se generó el ABC de la resolución de conflictos. No creo que haya sido así. No se generó como tal un protocolo. Muchas cosas a lo mejor están construyéndose y no lo podremos ver sino hasta otros años que digamos, pues mira, a partir de esto ya sabemos que debemos actuar así o que no debemos actuar así. Pero formalmente creo que sigue en deuda el tema de las claves para no seguir generando conflictos en otros lugares, pues, y por construcción de megaproyectos y de no solo hidráulicos, pues. Entonces, pues, ¿cuáles son estas claves? O sea, este gobierno tuvo voluntad de hacerlo y hacerlo a su modo y como salió, pues. Pero no sé si otros gobiernos lo vayan a hacer, porque pues tenemos la experiencia, por lo menos del Zapotillo, de 3 sexenios anteriores que no se hizo nada y no había claves ni nada para no generar conflictos y bueno, ahora se pudo y se generó la resolución, pero no creo que haya un ABC para no generar conflictos, ¿no? No sé si hay alguna política pública o vaya a salir alguna política pública que diga, bueno, se debe de hacer esto, no se debe de hacer esto en el tema de megaproyectos, ¿no? También aquí entendemos que formalmente la Conagua sí tuvo que ver para el cambio de la planeación de los megaproyectos, pero también creemos que fue momento coyuntural, pues fue por ahora. No creemos que se haya, como lo digo, que haya un cambio de gestión o de paradigma de la gestión del agua, ni que no se quite la tentación como tal de siempre construir grandes presas o pequeñas presas para temas de abastecimiento, para temas de hidroelectricidad. Siempre está pues ahí ese fantasma. Y pues lo que ya siempre se ha discutido, siempre, que construir presas, megaproyectos, no resuelve el problema de escasez de agua de las ciudades. Y siempre, por ejemplo, decían algunos expertos, pues siempre está el fantasma en este caso de Arcediano. ¿Quién no dice que en otro momento de la historia, pues no van a revivir a Arcediano o no van a hacer otra cosa? No sé. Ojalá quedaran algunas bases ahí puestas para que no se repita, para la famosa no repetición, pero bueno, eso lo iremos viendo. Y ya lo último, que no hablé de eso y no era la intención, pues hablar pues las dificultades para realizar el plan de justicia. O sea, sí realizar un plan de justicia o sí realizar un plan de desarrollo, pero ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Es decir, que pareciera que se dio carta abierta y se pensaron muchas cosas que a lo mejor ni siquiera eran deseos profundos de la comunidad o de las comunidades, porque yo siempre hablo, y perdón por eso, siempre centro mucho mi discurso en Temacapulín, pero pues, por ejemplo, no es lo mismo el plan de justicia para Temacapulín que para Cacico y que Palmarejo. O sea, tenían y tienen necesidades distintas, totalmente distintas. Y bueno, han entrado como ahí el cajón del plan de justicia y bueno, y se ha hecho también pues lo que se ha podido, ¿no? Y bueno, eso. Y pues lo último es comentarles que el artículo está publicado
en la revista Espacios Públicos y bueno, ahí lo pueden consultar. Y lo último que quisiera también decirles, y ya con esto cierro, es que no se olviden que estamos trabajando en su última etapa, lo que decía el doctor Arellano al principio, un proyecto PRONACES CONACYT que justamente se planeó para trabajar en las comunidades en el marco de, pues un poco también de identificar los impactos sociales y culturales ocasionados por la presa y otros ejes más, pues los impactos socioterritoriales, la cuestión hidrosocial a partir de la construcción de la presa y con esas características de distribución de agua y una problemática súper seria importante que hay en los municipios salteños en el tema de abastecimiento de agua, el tema sociojurídico, el tema de reconstrucción histórica. Bueno, el proyecto abarca varias directrices y en eso estamos trabajando y la verdad que ha sido un trabajo gigantesco porque, pues bueno, trabajar en comunidades que vienen de un conflicto, que entraron a lo mejor a otro conflicto con la implementación del plan de justicia, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, estamos en eso, el doctor Arellano participa en ese proyecto, otros colegas también participan en ese proyecto y estamos ya en la etapa de cierre, tratando de generar pues mayores datos para seguir con el análisis y a ver qué sucede con todo esto de la resolución y de la implementación del plan de justicia. Y bueno, yo hasta aquí lo dejo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora Anaí Gómez. Bueno, invitarlos a que nos acompañan en el seminario de manera permanente y que están aquí en la sala de Zoom. Si quieren hacer una pregunta, pues levantar la mano virtual y les damos el uso de la voz. Y también a quienes nos acompañan por redes sociales, en este caso la cuenta de Facebook del Colegio de Jalisco. Estamos atentos y al tanto de sus comentarios y observaciones. Y entonces me voy a permitir, antes que nada, estimada Anaí, leer un par de comentarios de Loreto Irene Soto Rivas, que, bueno, manda saludos y felicitar. Y mientras se animan, tanto quienes están en redes sociales como quienes están aquí, nos acompañan de manera asidua y al seminario permanente, leer una serie de comentarios que precisamente hace Héctor Castellanos, que es estudiante del doctorado en Ciudad, Territorios y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara. Los voy a leer para ver si tienes algún comentario, alguna inquietud. Yo me opino por la temática y también por su formación y la expertise. Es algo que le gusta y le interesa mucho. Mira, inicia los comentarios, dice, como estudio caso comparativo de dos proyectos símiles, los cuales derivaron en dos problemáticas socioambientales de carácter hídrico, el conflicto del pueblo yaqui por la construcción de un acueducto sin consulta previa e informada y con las características necesarias por ser una población indígena, y el caso del Zapotillo, si bien desprovisto de población indígena, aludió al tema histórico y patrimonial. Eso es un primer comentario. Entonces, para si tienes algo que decir, y leo el siguiente. Ante esto, el gobierno federal aludió a la elaboración de un plan de justicia hídrica en el cual busca enarbolar una decisión central, a pesar de los procesos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la determinación de la altura en el Zapotillo y el detener la operación en el acueducto del pueblo yaqui hasta que se hiciera una consulta previa y se restituyera el MIA, manifestación de impacto ambiental. Ante estos argumentos e instrumentos que buscan validar una decisión central, hacen gala de lo que Bourdieu llama o determina como esfera de poder, en donde con un marco regulatorio endeble y una distribución de competencias concurrentes y una justicia poco expedita, un mandato central sea la única manera de resolver lo que enmarca en tu título como irresoluble, entre comillas. Y finalmente, ya para cerrar el comentario y escucharte a ti, si bien la delimitación de tu estudio culmina en cierto tiempo después de la determinación de la altura de la cortina, el despojo de agua terminó realizándose con la consolidación de un trasvase de Zapotillo, el Salto, que está en Valle de Guadalupe, la red Calderón y la distribución del preciado bien aún no queda establecida en un documento
¿Qué nos podrías decir al respecto después de, sobre todo los comentarios que acaba de plantear Héctor? Sí, bueno, no tengo mucho que decir, pero lo que sí me llama un poco la atención que un día platicando con un colega investigador del Colegio de Sonora, pues me decía que allá también estaban pues experimentando el tema del plan de justicia, ¿no? Que bueno, a su percepción había una serie de conflictos, una serie de situaciones pues que eran importante identificar. La verdad es que hay muchas cuestiones que yo creo que tendremos que analizar en otro momento. O sea, a nosotros, por ejemplo, no nos da tiempo ahorita, pero sí, fíjate que lo que tú comentas es súper necesario. Tenemos que ver, pues, otros casos que se está haciendo algo similar o parecido, que también se decidió darle una solución como haya sido. Y sí tenemos que, pues, por lo menos nosotros los investigadores, pensar en cómo vamos a analizar esta información, qué es lo que pasó, cómo está pasando y cómo pueden ser un caso, por ejemplo, como lo decías tú, de un caso comparativo. A mí me llama la atención, de momento sí te digo, no tenemos tiempo ahorita de hacerlo. Tendremos que ver qué sucede después, incluso también con lo que dices, lo último que dijiste sobre el tema de la solución de agua que se dio. Tenemos una colega en el equipo, la doctora Cindy Maculi. Ella está trabajando todo este tema de lo hidrosocial y la verdad es que lo hace excelente porque si ustedes dicen, ok, pues se dejó sin agua a los altos o por lo menos no queda claro de dónde va a salir agua para los altos y bajo qué megaproyecto o bajo qué estructura, pues nos hemos dado cuenta a través de lo que ella ha ido investigando en este proyecto, que hay una serie de conflictividades en el tema de abastecimiento de agua en los municipios. Los municipios no tienen agua, o sea, ni estamos hablando ya de productores, estamos hablando de municipios y de abastecimiento urbano. Entonces, digamos, volvemos al paradigma de que siempre se priorizan las grandes ciudades y los pequeños pueblos o los municipios pequeños, pues no se toman en cuenta. Entonces, tendremos que ver esto justamente, las decisiones políticas, muchas veces cómo impactan cuestiones de mayor profundidad, en este caso de abastecimiento de agua. Digo, formalmente no tenía ninguna respuesta como tal para ti, pero sí cómo reaccionar a lo que tú comentas. Muy bien, ahorita Héctor acaba de levantar la mano y ahorita te damos el uso de la voz, Héctor, no sin antes leer otra pregunta o comentario de otro asistente que lo planteó por escrito, que es Abraham Urbina. Muchas gracias y felicitaciones, doctora, por la presentación. Como ingeniero y, dice, y maestría en desarrollo de materiales renovables, mi pregunta es de tema técnico y te plantea la siguiente interrogante. ¿Qué programas existen en materia de sustentabilidad ambiental y sobre las consecuencias del impacto ambiental respecto al cauce que modificó la presa? No sé si tengas alguna respuesta. No te sé decir mucho, hay colegas del proyecto que sí se ubican más esta problemática. Lo único que dentro de las acciones conjuntas al plan de justicia, lo que se estaba planteando era, por ejemplo, decían hacer una zona de reserva del Río Verde, pues ya tan acabado el pobre Río Verde. Porque, bueno, entre paréntesis, debo decir que ha habido una serie de extracción de materiales del Río Verde justamente para la construcción de la presa. Se extrajeron muchos materiales y eso generó un impacto importante en el río. Y entonces se pensó en algún mecanismo legal o, bueno, más que legal, de marco jurídico para proteger el río y la cuenca. Al final, lo que se pudo, bajo las circunstancias que había, era generar una zona de restauración, de declarar una zona de restauración del Río Verde. Es lo único que hay como una propuesta de sustentabilidad pues, para paliar un poco el impacto de la presa. En temas de agua, yo creo que no hay ninguno. No te sé decir con claridad, pero casi creo que no hay ninguno para ver el tema de sustentabilidad en términos hídricos. Hay en temas, te digo,
de lo de la zona de restauración, porque la cuenca ya estaba muy acabada y eso fue lo que se pudo hacer, pues, o sea, no se podía declarar zona protegida ya no era viable. Estaba viendo que Héctor, no sé si ya bajó la mano, pero te manda las gracias por la respuesta. Me voy a permitir entonces leer la pregunta de Adriana Suárez Carriedo, que es de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Nos dice, buenas tardes a todos, doctora. Menciona usted los cambios que hubo en diferentes administraciones, por ejemplo, en la presencia y actuar de las instituciones, y te plantea la siguiente interrogante. ¿A ustedes académicos se les solicitó su opinión o participación o no se involucraron? Bueno, mira, haz de cuenta, desde los afectados, sí se nos pidió, cuando era el proceso de lucha, muchas veces nos pidieron el apoyo de asistir a las mesas técnicas, de estar presente en los diferentes mesas de diálogo, y bueno, en eso formalmente los afectados sí nos pedían el apoyo. Luego, por ejemplo, también desde la defensa sociojurídica, nos pidieron por lo menos a otro colega que trabaja en la Universidad de Guadalajara, un peritaje de psicología social. Y a mí me pidieron en 3 ocasiones, bueno, en 2 ocasiones, un peritaje en antropología social y otro en impactos sociales y culturales de la presa. Digamos, estos peritajes sirvieron para diferentes juicios. Aquí, por ejemplo, es importante decir que eso no lo dije. La tenencia de la tierra en esos lugares es privada, es propiedad privada y por lo tanto no hay un sujeto colectivo que defender como tal. No sé si me explico. Entonces voy a que los juicios siempre eran persona a persona. Entonces había un montón de juicios por ahí abiertos y, por ejemplo, el peritaje se podía ofrecer en diferentes juicios. Entonces, a pesar de que fueron 2, se ofreció en diferentes momentos. Entonces, a nosotros académicos nos invitaba y nos invitó muchas veces las comunidades, se hicieron foros, se han escrito libros, artículos y todo esto. El gobierno federal ni el gobierno estatal nunca bueno, a mí al menos nunca me invitaron. No sé si a otros compañeros académicos sí los hayan invitado, pero formalmente de los gobiernos no. Con quien alguna vez hicimos foros o eventos de corte académico político fueron con algunos diputados, pero bueno, desde la otra, o sea, no desde los gobiernos como tal, sino desde los diputados en alguna ocasión. Pero no nos invitaba el gobierno. Me voy a permitir leer un comentario, pregunta en redes sociales de Alonso Sánchez. Bueno, antes que nada, un saludo a la doctora Anaí. Muy interesante el planteamiento y estudio que hacen sobre esta problemática. Como estudiante de la maestría en estudios rurales, ¿cómo están afectando las disputas por los recursos naturales a los territorios rurales y cómo se presenta el desarrollo de las comunidades o el desarrollo? ¿Solo seguirá siendo para las ciudades a donde va a llegar el agua que desde ahí se distribuye? Saludos. Bueno, me da risa porque Alonso es mi alumno, es mi alumno de la maestría, aparte, le dirijo la tesis. Gracias, Alonso, por tu pregunta. Bueno, a ver, aquí hay una discusión bien interesante que aquí no aparece, pero sí es bien importante y bien necesaria. Por ejemplo, en este caso y en otros tantos casos más, yo creo que la mayoría de casos, siempre hay una forma desigual de gestión del agua. ¿Por qué? Porque siempre hay como que, haz de cuenta, se usan los territorios rurales como envases o en este caso para construir megaproyectos, se ponen en los territorios. Se crea toda la infraestructura en los territorios rurales para llevar agua a la ciudad. Entonces, digamos, se extrae no solo el recurso hídrico, sino que aparte se impacta el territorio poniendo grandes proyectos de estas características en los territorios rurales, además de que formalmente en los territorios pues se hay impactos. En otros casos, voy a poner un ejemplo más claro que en el Zapotillo. En el Zapotillo no sé si está tan claro este ejemplo porque al final no se hizo, o sea,
no se inundaron los pueblos, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres más aguas en el Estado de México, pues los territorios más aguas en donde se construyó la planta de bombeo y otras presas del sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua a la Ciudad de México, pues es un claro ejemplo de que todo el impacto se lo deja, el impacto ambiental, el impacto económico, el impacto cultural, incluso a veces, se lo deja o se queda en el territorio y toda el agua y el beneficio económico que genera el agua como tal y el uso del agua, pues el beneficio lo tienen las ciudades, ¿no? Entonces, en este caso, siempre yo al menos cuando hablo de megaproyectos, siempre pienso en una posición desigual entre las comunidades rurales o lo que es la ruralidad en detrimento pues de las ciudades, ¿no? Hay una posición, como digo, siempre muy desigual, ¿no? Siempre se busca el abastecimiento, el beneficio a las ciudades y en el campo poco se puede ver o poco se puede dejar de impactar. Entonces esto sería como una visión pues así, ¿no? Totalmente de desigualdad. Ya. Acaba de llegar otra pregunta, comentario de la doctora Brisa Campos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nos dice, doctora, muy interesante tema. En mi caso no tenía todo el panorama sobre el zapotillo. Su exposición me permitió conocer y aprender al respecto. En el caso de Aguascalientes tenemos un grave problema hídrico. Nuestros mantos acuíferos se están secando y se están explotando de manera desmesurada con un gran impacto ecológico, además de un proceso político complejo, ya que anteriormente el servicio estaba concesionado y ahora el servicio lo otorga el municipio. Algo que tuvieras que decir al respecto. Aquí no entendí, ¿se otorga el servicio de agua lo otorga quién? Esta última parte. Lo otorga el municipio. Ah, bueno, a ver, aquí un poco hay que entender. Miren, cuando hablamos de tema de abastecimiento de agua en los municipios, o sea, no es que yo siempre defienda al municipio, pero sí debemos entender que los municipios sí están colapsados. Entender una cosa, el agua, digamos, el agua es como se dice, el agua es de la nación, la maneja la Comisión Nacional del Agua. Es un bien que se maneja a nivel federal. Entonces, por ejemplo, grandes trasvases como el tema de Cuchamala o esta presa del Zapotillo, pues es una gestión federal. Es decir, puede estar concesionada o no, pero es responsabilidad del gobierno federal. ¿Qué hace? Por ejemplo, en el caso del Zapotillo, se vende o se entrega en bloque a la ciudad, o en este caso a la zona metropolitana de Guadalajara. La zona metropolitana tiene un sistema operador que es el CIAPA, es el que se encarga de distribuir el agua en la ciudad. Pero los sistemas municipales muchas veces están colapsados porque cobran poco y gastan mucho. O sea, el bombeo del agua es caro, el saneamiento que va vinculado con el abastecimiento es caro. Entonces, están colapsados porque a veces no cobran lo que se deben, no hay medidores, una serie de problemáticas, ¿no? O sea, no solo es el megaproyecto, sino aparte luego ya que llega el agua, cómo se gestiona o cómo se bien o mal gestiona el agua, ¿no? Entonces, en el caso de Aguascalientes, no dudo que también pase esto, ¿no? Como decíamos con la respuesta que le daba Alonso, es, ok, se trae agua de otros lugares, de comunidades rurales para abastecer a, no sé cómo esté la distribución y de dónde saquen el agua en Aguascalientes, pero finalmente los sistemas municipales, pues no dan abasto, o sea, no alcanzan, con el dinero que tienen no alcanzan. Muchos gobiernos finalmente, haz de cuenta, lo que pasa, logran a veces medio el abastecimiento más o menos bien y el saneamiento olvidado. Aunque te lo cobran en tu recibo agua y saneamiento, el saneamiento no, pues llega súper contaminado a los ríos, ¿no? Entonces, Aguascalientes, como otras ciudades, seguro su sistema de abastecimiento está colapsado. Y está colapsado porque tenemos una serie no sé, no me acuerdo bien ahorita cómo está, cuál es su fin productivo en Aguascalientes, pero por ejemplo,
En la zona metropolitana de Guadalajara, pues es la industria, compites con muchos sectores para darle de agua a tus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, acá en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán, pues competimos con la agroindustria. Estoy segura que han dejado de abastecer ciertas colonias en Ciudad Guzmán, sobre todo obviamente las populares, una distribución desigual del agua, por abastecer o por dar pozos para el agrobusiness, ¿no? Entonces, siempre estamos como en competencia y al final el sistema se colapsa porque no hay agua que alcance. O sea, no va a haber agua que alcance si no hay una distribución y un abastecimiento pues más cuidado, más inteligente, gestionando la oferta y no la demanda. O sea, una serie de cosas que tienen que ver con una gestión más profunda del agua. Pero voy a permitirme leer un comentario que hace Héctor al respecto. Dice, el artículo 27 en la reforma da la atribución al municipio y en el caso de Aguascalientes el servicio está concesionado a Veolia, que es lo que nos dice. Era lo que Este, yo no había entendido, porque que estaba concesionado. ah, Sí, sí, creo que cuando están concesionados es peor, pues porque finalmente es un negocio, es una empresa que está gestionando el agua a los ciudadanos, pues la administración del agua. perfecto. Ya, bueno, igual dicen Aguascalientes, derivado de su escasez hídrica, propia de su territorio y ubicación, derivó en una transición sociotécnica. Tiene el distrito de riego más eficiente. La condición los obligó al respecto. Bueno, a mí sí me gustaría más bien plantearte una pregunta de tipo metodológico y teórica, en el sentido de que, bueno, formando parte del proyecto y ya al principio te planteaban la necesidad de hacer estudios comparativos, pues para encontrar estos elementos comunes, sociológicos, pero también se puede hacer, como bien lo señalabas en las reflexiones finales, a partir del estudio de casos, es decir, se puede también generalizar, teorizar por inducción, ¿no? Por analogía o por eso. O sea, ¿qué te dice el caso para sociológicamente decir, bueno, qué se puede hacer? Sobre todo en la parte esta que me llama mucho la atención como conclusión, pero no sé si hubiese si asumes o no el reto, por ejemplo, es obvio que llegas a la conclusión de que no se genera una ABC del protocolo, pero creo que el caso, como entre comillas, del éxito, pues se puede hacer como esos protocolos que dices, bueno, igual si sirven o no les toman en cuenta ya es otra cosa, sobre todo esas claves para no generar los conflictos, porque precisamente sociológicamente lo que abundan en el país son conflictos socioambientales y territoriales y pareciera que no aprendemos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, a lo mejor visto el caso como un caso significativo, como un caso que nos puede ayudar, a lo mejor se puede subsanar mientras después se hacen estos estudios comparativos, ¿no? Por ejemplo, y precisamente, o sea, a mí me queda muy claro que una parte de tu expertise y del proyecto siempre está en la crítica del modelo de gestión del agua y dices, es que no es un problema de escasez, es de gestión. Entonces, ante esto, bueno, y ya cuando nos ha tocado y has estado tú más en los diálogos con estas perspectivas técnicas, ingenieriles, que a veces la antropología invita más al diálogo y todo esto, que me pudieras decir, bueno, al respecto, entonces, ¿por qué no se aprende? Y cada día, pues obviamente el problema del agua es muy grave y como que estamos bateando el bote, ¿no? Lo seguimos bateando y no resolvemos el asunto y pues no se diga ahorita con estas cuestiones del cambio climático y sobre todo el calor que estamos viviendo. No sé si más bien esta idea de que se pudieras ahondar y llevarte ese reto, ¿no? Precisamente tú que encabezas el proyecto precisamente para a partir del zapotillo que nos dé estos aprendizajes. Sí, bueno, sí, eso es importante aclararlo, qué bueno que lo dices. Sí, yo decía que, y digo, no es que me desdiga de ello, que no se hizo el ABC, o sea, hay que entender un poco la situación también de cómo se ha ido dando la cosa, ¿no? Para empezar, es importante decir que el gobierno federal pues no tiene justamente un protocolo para implementar, o sea, que ya tenga un ABC ellos o las diferentes instancias para implementar un plan de justicia. Por eso están experimentando con los yaquis, por eso están experimentando con Zapotillo. Y es cierto, eso se parte de que no hay nada previo.
Lo otro, a mí siempre me da miedo, me da temor de que muchas cosas que ahora se hicieron bien o que se están tratando de hacer bien para el caso del Zapotillo, pues al final venga otro gobierno y las echen para abajo. Por eso yo digo, pues no se generó una política pública, un ABC que después el siguiente gobierno o los siguientes gobiernos pues vayan a tener que asumir, pues que así se hace. Lo que sí es importante decir es que la compañera Claudia Gómez, la encargada del gobierno federal para la implementación del Plan de Justicia, quien ha sido siempre, además de todo, de ser una mujer muy inteligente, ha sido muy cercana a las comunidades. O sea, ella en el 2008, que yo les conté que inició la defensa sociojurídica, pues fue una de las abogadas que empezó con la defensa sociojurídica. Después ya viene esto de la encomienda del gobierno federal y bueno, participa en ello. Entonces, lo que quiero decir, ella ha dejado o está tratando de, en la medida de lo posible, de generar muchas cosas que no se muevan después. O sea, es decir, por ejemplo, el decreto de zona de restauración, pues va a ser un decreto de zona de restauración, que a lo mejor eso impide que después se quiera hacer otro proyecto en lo que implica la cuenca o de donde esté delimitado. Entonces hay una serie de cosas que ahora no sé explicarlas con detalle, que se están tratando de dejar ahí amarraditas para que no venga otro gobierno. ¿Se puede después mover o no? No lo sé, pero ahí se están tratando de dejar. Mm. Ahora, respecto a puntualmente lo que tú decías, doctor Arellano, el Zapotillo nos deja un montón de enseñanzas, un montón. Primero, desde la perspectiva de los afectados, nos deja ahí, si hicieran tesis sobre movimientos sociales, resistencia, actores, sujetos sociales, ahí habría mucho que estudiar. Y ya ha habido tesis y ya ha habido quien escriba de eso. Pero digamos, desde esa parte nos deja muchos elementos. Por ejemplo, yo no sé si en otro documento que estamos terminando ahora, en donde también participa el doctor Arellano, que es un libro colectivo del proyecto, una de mis analogías, por así decirlo, es que fue la lucha de David contra Goliat, porque pues era una lucha que parecía perdida desde el minuto uno, pues, o sea, porque eran tres comunidades ahí perdidas y poca gente, cero apoyo, era una lucha de David contra Goliat. Entonces, vuelvo al punto, si alguien quisiera saber qué enseñanzas o identificar o analizar qué enseñanzas nos dejan desde los movimientos sociales, ahí hay claves. Y también lo voy a decir por este sentido. Si ustedes revisan o identifican los movimientos sociales o las luchas, pues fue un movimiento pacífico y es uno de los movimientos, yo no sé si, obviamente no creo que sea el único, pero uno de los movimientos en temas de presas que no ha tenido víctimas, que no fueron reprimidos nunca por el Estado, ni encarcelados, ni desaparecidos, ni nada, ¿eh? O sea, esto es importante decirlo porque para mí ya es una lucha exitosa desde ese punto de vista. O sea, exitosa porque nunca fueron tocados. Y lo siguiente, bueno, en ese sentido, pues, y lo siguiente, obvio muchas violaciones a derechos humanos, eso sí, pero formalmente estas que son como las que más duelen, nunca sucedieron. Y lo otro, porque finalmente lograron salvar a sus pueblos, ¿no? Entonces, a mí, por estos dos puntos, son exitosas. Y entonces habría que ver ahí sí las claves para este éxito. Y lo siguiente, ya visto en conjunto el conflicto, yo creo que también nos deja muchas enseñanzas. No sé si se vayan a generar como tal protocolos, pero sí enseñanzas para otros movimientos. Y yo no sé si malas enseñanzas para funcionarios que luego quieran implementar presas, ¿no? Porque van a decir, ah, pues mira, ya vimos que si vamos así a la brava y solo imponemos, pues nos puede generar conflictos. Entonces vamos simulando una consulta, vamos simulando, no sé si me explico, que finalmente es un arma de doble filo. Y pues no sé decirte ahora cuáles enseñanzas nos dejaría en lo profundo, pero yo creo que un montón que por lo menos los gobiernos a lo mejor se la van a
por lo menos en Jalisco, van a pensárselo un poquito para querer implementar otra presa. Si ustedes hacen un poco la reflexión solo de Arcediano y el Zapotillo, van a ir viendo cómo los académicos que estaban en contra del Zapotillo también estuvieron, perdón, en de Arcediano. Yo no estaba en ese momento, pero muchos sí, también estuvieron en contra del Zapotillo. O sea, no es que nos vayamos moviendo de conflicto en conflicto, pero lo que quiero decir es que finalmente hay un, un bagaje que se va acumulando y que vas llevando a los diferentes conflictos. Entonces, no creo que fuera tan fácil que los gobiernos del estado de Jalisco o el gobierno federal se aventara a proponer otro proyecto de estas características, porque sabría que hay una serie de académicos y una serie de sociedad civil que ya está muy despierta y que pues no va a ser tan fácil, pues, o sea, no sé si imposible, pero no va a ser tan fácil. Entonces, está la enseñanza de Hercediano, está la enseñanza del Zapotillo y así, ¿no? Entonces, creo que Jalisco tiene ahí una buena historia, para identificar cómo, bueno, ya la hemos ido diciendo, para identificar cómo es que se van generando los conflictos, por qué algunos llegan a término, por qué otros no. Eso, habrá que ver. Perfecto, muy bien, digo, y da para más, estoy revisando redes sociales también y aquí a los asistentes del salón en Zoom, creo que ya se ha agotado las preguntas, comentarios, entonces, doctora Anaí Gómez Fuentes, pues lo que quieras, recalcar, reiterar o que ya quedó en el tintero, pues te escuchamos con muchísimo gusto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Me encanta que pregunten porque eso significa que me escucharon y que estuvieran atentos. Gracias a todos y todas. Y bueno, pues yo al doctor Arellano le digo que espero la siguiente invitación para luego actualizar lo que venga. Ya tenemos otra cosa escrita que luego ahí presentaremos, o las conclusiones del proyecto, pues también hay que irlas presentando. Pero bueno, nada, muchas gracias. Al contrario, lo vamos a encontrar en el marco pues de la colaboración interinstitucional, sobre todo el más reciente, el libro que estás trabajando y estás coordinando y espero que va a ser una joya al respecto, por lo que no voy a adelantar, pero tú sabes a qué me refiero. Entonces, no, al contrario, muchísimas gracias a la doctora Anaí Gómez Fuentes, por su tiempo, por precisamente compartirnos precisamente, y bueno, y se enmarca en la visión amplia de la política y lo político, no limitado a alguna temática objeto, sino en el sentido amplio del término a las relaciones conflictivas, al poder. Entonces, aquí hay un ejemplo precisamente de cómo se puede tener esa perspectiva sociopolítica en los diferentes fenómenos, ¿no? Y a nombre del Colegio de Jalisco, de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, agradecer a Julio Almaraz por el apoyo técnico, a Sierra Rivera también por el apoyo logístico y desearle, bueno, saludarlos y desearle muy buena tarde y vernos en la próxima sesión de Kratos y desearles, agradecerles para dedicarnos parte de su tiempo y nos vemos en la siguiente jornada y sesión de trabajo. Cuídense y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.